Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Es un auténtico honor poder compartir con ustedes algunas ideas que hemos venido trabajando por algún tiempo. El título, eh, la pregunta que da título a este ciclo de conferencias que culmina hoy en Barcelona, muchas gracias a Jaume, es si Cuba puede ser una comunidad autónoma o una autonomía. Y hay que recordar que Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles como autonomías del reino. Es decir, no es algo descabellado, sino es algo que ya ocurrió. ¿Y cómo Cuba y Puerto Rico dejaron de ser españoles? Bueno, precisamente por el Tratado de París, el Tratado de Paz. Es el instrumento jurídico que pone fin a la guerra hispanoamericana, firmado en París el 10 de diciembre de 1898. Pero este tratado tiene un antecedente que es el Protocolo de Paz, que poco se menciona, del 12 de agosto de 1898. Ese protocolo es una especie de marco que le ordena a ambos países, uno de los artículos, el artículo 6, por ejemplo, es muy interesante, porque le ordena a ambos países concluir un tratado de paz de acuerdo con las formas constitucionales de cada país. Y esta frase es muy importante porque es la frase que le da, digamos, ata tanto a España como a Estados Unidos a su marco constitucional. O sea, estamos hablando de 1898, ya España había pasado por su etapa constitucional y por supuesto la constitución vigente era la de 1876. Ahora, este tratado que se concluye en París es extremadamente oneroso para España. Ataca a España en dos pilares fundamentales de su soberanía. Uno es el poder político, porque le indica a España quiénes deben ser o no sus ciudadanos. Y sabemos históricamente que es el Estado el que decide quiénes son sus ciudadanos. Es decir, es algo que pertenece al ámbito del derecho completamente interno. No es cuestión de tratado. Ninguna potencia extranjera puede decir a España, o digamos a ninguna otra, quiénes deben ser sus ciudadanos, o a partir de mañana vamos a desnaturalizar a los que viven en Cantabria, a los que viven en Andalucía, o a los que viven en Cuba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El artículo 9 del Tratado de Paz dice la condición política de los habitantes de Cuba y Puerto Rico, o de los países que aquí cedidos o renunciados, será decidida por el Congreso. Es decir, para que se tenga una idea de lo que España fue obligada a hacer, España fue obligada a entregar la ciudadanía de sus ciudadanos, además una ciudadanía originaria que no es dable, que no puede entrar en el tráfico de los tratados. Pues sencillamente fue obligada a entregar esa cuota de soberanía y ponerla en manos del Parlamento de una potencia extranjera. Dicho así, para mí es escandaloso. Cuando yo leí eso y estudié un poco más a fondo, fue lo que realmente dije, las cosas aquí tienen que cambiar. En primer lugar, los cubanos tenemos que saber, y los puertorriqueños tenemos que saber, que fuimos desnaturalizados. Nuestra ciudadanía originaria, la española, fue sencillamente cercenada. Fuimos sustraídos y condenados al exilio político de un plumazo. Pero además, es legal. Es decir, si ya vemos que la ciudadanía es una relación que se establece entre el Estado y el ciudadano, es además una relación muy antigua y es una relación fundamental que arranca en el derecho medieval con la alianza perpetua que se establece con la tierra. Pues bien, esa alianza perpetua pasa al mismo individuo. Se desliga de la tierra y pasa al mismo individuo. Entra en su propia esencia. De hecho, la ciudadanía es tan importante, a partir del siglo XIX, por ejemplo, que se le llama el derecho a tener derecho. Porque nuestros derechos dependen de qué ciudadanía tengamos. Entonces es francamente escandaloso que un tratado ponga en entredicho esa relación que es sagrada entre el Estado y el ciudadano y que solo puede ser modificada por la manifestación de la voluntad. Y esto no lo digo yo, lo han dicho los tratadistas desde el siglo XVII, que ser súbdito español, ser súbdito francés, ser súbdito inglés
no es más que la manifestación de la voluntad. Siempre que en el caso de menores, por ejemplo, es presunta, pero de ahí viene, por ejemplo, lo que la jura de la Constitución, la jura de bandera. Es decir, hay muchos nombres para esta ceremonia que se hace cuando una persona alcanza la mayoría de edad, que no es más que la ratificación de la ciudadanía. O sea, aunque no le llamemos así, pero eso es exactamente lo que es. Es la manifestación de la voluntad para continuar siendo ciudadano. Por supuesto, no podemos llamarle ceremonia de naturalización porque implicaría que entonces un menor no es ciudadano. Sí lo es. Pero esta manifestación de voluntad es tan importante, es tan neurálgica que todavía en nuestros días hoy se hace. Por lo tanto, si la ciudadanía depende de la manifestación de la voluntad, ¿cómo es posible que un tratado venga a arrancar esa ciudadanía? Y mucha gente ni se enteró. Es decir, estamos hablando de una desnaturalización masiva y forzosa, sin intervención judicial, sin notificación, sin ningún tipo de causa, es decir, simplemente por la razón de la residencia. Hay otro elemento que es quizás, yo diría más terrible. Y es que la ciudadanía, cuando hay cambio de territorio, es decir, cuando hay sucesión de estados, que fue lo que ocurrió en Cuba, normalmente, si la mayoría de la población quiere la independencia, pues no hace falta desnaturalizar a las personas, porque las personas naturalmente, o sea, mediante la manifestación de la voluntad, se acogerán a la ciudadanía de nuevo curso. La razón por la cual Estados Unidos obliga a España a desnaturalizar es sencillamente porque la mayoría de la población no quería la independencia. Y es la única manera de asegurar que Cuba no volviera a España. Es decir, lo que he comentado otras veces, si yo le corto un brazo a España, ese brazo está lleno de españoles. ¿Cómo yo garantizo que ese brazo no regrese a España? Desnaturalizando a las personas, convirtiéndolas en extranjeros. Lo que es peor es que no solo fueron convertidos en extranjeros, fueron convertidos en apátridas. La apatridia es un crimen. O sea, es lo que hace, por ejemplo, dictadores como Ortega en Nicaragua, que quita la ciudadanía a las personas que están en contra del gobierno. Es decir, este tratado convierte a cubanos puertorriqueños en apátridas. En el caso cubano, por ejemplo, hasta 1902 ocurre una naturalización masiva y forzosa, lo cual también es contrario a derecho. La ciudadanía es un derecho sinalagmático que implica derechos y obligaciones para ambas partes, pero la base de la ciudadanía es la manifestación de la voluntad. No puede haber una naturalización si no opera la voluntad del individuo. Y esto aquí, en ambos casos, pues ha sido sencillamente violado. Por supuesto, el Tratado de París también viola la integridad territorial española. Es decir, Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho. Y eso en la petición que hemos hecho lo hemos demostrado cumplidamente. Lamentablemente, la jurisprudencia española considera que Cuba y Puerto Rico, antes de 1898, tienen la misma consideración que el Sahara español, lo cual es un error. O sea, el Tribunal de Justicia, el Tribunal Internacional de Justicia ha declarado que España era potencia administradora del Sahara. Sin embargo, España, la soberanía española, y no lo digo yo, lo dice el duque de Almodóvar de Río en una comunicación al presidente McKinley, le dice: la soberanía española sobre Cuba y Puerto Rico es indiscutible. Cosa además que es también apoyada por el juez Dillard de la Corte Internacional de Justicia. Es decir, tenemos todo un argumentario jurídico basado tanto en normas como en jurisprudencia que apoyan la idea de que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles de pleno derecho, que sencillamente fueron cercenados de España. He dicho en otros espacios que llamarlos colonia o de alguna manera socavar la importancia de Cuba y Puerto Rico en tantos territorios españoles es parte de una gran herida antropológica que sufrió España y sufrieron los españoles. Y de alguna manera llamarlos colonia o duele menos,
puede ser que duela menos, porque lo vemos como algo que no nos han cortado el brazo, pero exactamente fue eso lo que ocurrió. Es decir, no se puede entender el siglo XIX, no se puede entender la historia de España sin sus posesiones en las Antillas, sencillamente. Por ejemplo, la Constitución vigente, como he mencionado, de 1876, el título primero, el artículo 1, como es tradición desde la Gaditana, dispone quiénes son los ciudadanos españoles. La Gaditana decía, bueno, la reunión de los españoles de ambos hemisferios. La Constitución de 1876 dice, son españoles todos los que nazcan en territorio español, todo hijo de padre o madre española. El título primero de la Constitución del 76 se hace extensivo a Cuba por un decreto del gobierno del año 81. ¿Significa eso que antes del 81 no éramos ciudadanos españoles o no éramos súbditos españoles? Sí éramos súbditos españoles. El título primero está más relacionado con los derechos fundamentales, con el ejercicio de los derechos que tienen que ver con libertad de asociación, libertad de imprenta, etc. Dentro de eso se incluye la ciudadanía como un derecho fundamental. O sea, eso viene a reforzar la idea de que toda persona nacida en Cuba y Puerto Rico son ciudadanos españoles originarios, incluidos los hijos de esclavos, que por supuesto la esclavitud duró hasta 1886, pero toda persona nacida en territorio en Cuba y Puerto Rico eran españoles originarios. Y además lo dicen los decretos del gobierno del año 1895 cuando se extiende la autonomía. 1897, perdón. El régimen autonómico es otro tema interesante. Es decir, si somos autonomías del reino, ¿cómo va a venir la jurisprudencia española? Es una resolución de la Dirección de Registros de Notariado a decir que no éramos territorio español. ¿Cómo es posible que se extiendan las leyes fundamentales, la ley de registro civil, la ley de enjuiciamiento? O sea, toda una serie de leyes que rigen para los ciudadanos, no rigen para extranjeros ni rigen para residentes, rigen para ciudadanos españoles. Pero, de alguna manera no. La guerra hispanoamericana, el censo de 1899, por ejemplo, en el censo hay evidencia de cómo se manipula la información, de cómo se manipula los datos que recoge el gobierno militar de Estados Unidos para justificar el hecho de que la mayoría de los ciudadanos no eran españoles. Y se puede leer en las tablas donde recoge la ciudadanía, de una manera bastante chapucera. Por ejemplo, dice, naturales de Sudamérica. Sudamérica no es un estado. La ciudadanía depende del estado. El estado es el único que puede otorgar ciudadanía. Y dice, naturales de Sudamérica, tantos, naturales de Inglaterra, naturales de España y naturales de Cuba. Si no había un estado cubano, porque el estado cubano nace en 1902, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? Obviamente, estos son indicios de que el censo fue usado para justificar la poca presencia española en Cuba, que parece indecible, pero así fue. Así fue. Y fue una información que todavía... El censo de 1899, por ejemplo, en el censo hay evidencia de cómo se manipula la información, de cómo se manipula los datos que recoge el gobierno militar de Estados Unidos para justificar el hecho de que la mayoría de los ciudadanos no eran españoles. Y se puede leer en las tablas donde recoge la ciudadanía, de una manera bastante chapucera. Por ejemplo, dice, naturales de Sudamérica. Sudamérica no es un estado. La ciudadanía depende del estado. El estado es el único que puede otorgar ciudadanía. Y dice, naturales de Sudamérica, tantos, naturales de Inglaterra, naturales de España y naturales de Cuba. Si no había un estado cubano, porque el estado cubano nace en 1902, ¿de qué ciudadanía estamos hablando? Obviamente, estos son indicios de que el censo fue usado para justificar la poca presencia española en Cuba, que parece indecible, pero así fue. Así fue. Y fue una información que todavía hoy se usa. Hay muchos historiadores, digamos influencers o digamos promotores de la historia
que usan el censo de 1899 y no toman en cuenta que la ciudadanía depende del Estado. Si no hay un Estado, no hay ciudadanía, sencillamente. Para 1899, los españoles habían sido desnaturalizados. La mayoría de la población era española. Estamos hablando probablemente de un 80-85% de la población. Quitando extranjeros, quitando quizás algunos esclavos que todavía quedaban. Pero sencillamente es una manera de enterrar la historia para justificar la independencia. Y como ya he dicho en otras ocasiones, Cuba no se independizó, a Cuba la independizaron, y a la fuerza. Y estos desmanes que ocurrieron, orquestados con ese propósito, tenemos que desenmascararlos. Y yo en mi caso, por ejemplo, no voy a descansar hasta que esta historia, los cubanos sepamos cuál es realmente nuestro origen y lo que nos une a España, que todavía hoy se puede ver. Entonces, vista este pequeño preámbulo histórico, vamos a la petición. En octubre de 2022 redacté una petición. Me perdonen que voy a usar la primera persona del singular. Redacté una petición que radiqué en el Consulado Español de Miami. La petición, que es un derecho fundamental que está recogido en la Constitución española y regulado por ley orgánica, es un vehículo justamente para dar voz a estas violaciones de derechos que no tienen un cauce procesal establecido. Entonces, en esa petición se demuestra que Cuba y Puerto Rico son territorios españoles, que los habitantes de Cuba y Puerto Rico son españoles originarios y que fuimos desnaturalizados. Y eso es inconstitucional. ¿Por qué? Porque la Constitución del 76 dice que la nacionalidad se gana y se pierde con arreglo a la ley. La ley vigente, el Código Civil del año 89, que todavía está vigente hoy en España, dice, entre las causales de la pérdida de la ciudadanía, dice, servir a otro país, servir a otra potencia con las armas, rehusar la ciudadanía. Ninguna de las causas que el Código Civil establece fueron cumplidas. Es decir, los cubanos, los españoles que vivíamos en Cuba, fueron desnaturalizados sin haber peleado contra España, sin haber servido con las armas a otra potencia. Es decir, es una desnaturalización ilegal e inconstitucional. Porque otro elemento es que la ciudadanía siempre se presume. Y ese artículo 9 dice, bueno, si usted quiere seguir siendo español, usted tiene que inscribirse en un registro que vamos a crear. Y bueno, ¿y si no se enteró? Porque muchos ni se enteraron. O sea, estamos hablando de que los que pudieron hacer eso eran personas que vivían cerca de La Habana, vivían en las capitales, sabían leer y escribir, estaban al tanto de lo que ocurría, pero la mayoría de la población no. O sea, estamos hablando de poblaciones rurales. Quiero decir, el gobierno español no se había enterado que Santiago de Cuba había capitulado por problemas de comunicaciones. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que un decreto publicado en la Gaceta, además para un año, tenían un año para poderse inscribir, va a ser una norma que va a ser comprendida por la mayoría de la población? Evidentemente, aquí hay una falta de garantía material para el ejercicio del derecho, hecho además con toda intención. Y yo siempre he dicho que la mala fe hace caer el derecho. Es decir, el derecho existe porque existe la buena fe. Uno entiende que entramos en una relación porque ambos queremos un propósito. Ambos tenemos un propósito que es transparente. Pero estas formas enrevesadas de enterrar la historia, de hacer un decreto que muy poca gente lo va a poder leer, yo no creo en esa buena fe. Eso yo creo que es una mala fe. O sea, está hecho con la intención de que los españoles no puedan inscribirse, pero además la ciudadanía no puede depender
de esa inscripción. Esa es una inscripción espuria. La ciudadanía, yo tengo que manifestar mi voluntad si quiero cambiar de ciudadanía, pero nadie puede preguntarme si yo quiero seguir siendo español. La pregunta debe haber sido, ¿usted quiere ser cubano? Pero no en el 99, en el 2, cuando el Estado cubano exista, porque si no hay Estado cubano, la ciudadanía no tiene sentido. ¿Me explico? Entonces, todos estos son, nos enseñan la historia de una manera, pero tiene muchos problemas, es como un puente que está podrido. Entonces, además son análisis que no aguantan este tipo de cuestionamiento. Entonces, bueno, en la petición, hicimos eso en el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros respondió a través del Ministerio de Relaciones de Asuntos Exteriores, negando la petición, por supuesto, pero ese es el elemento que nosotros usamos para recurrir la orden del Ministro de Asuntos Exteriores y pidiendo a los tribunales que aprecie la constitucionalidad del artículo 9 del Tratado de Paz. Un artículo, además, y un tratado que sigue vigente. En la medida en que está vigente, nosotros queremos que se denuncie ese artículo 9, porque atenta contra la ciudadanía española. Y es saliendo de ese artículo, decretando que ese artículo es nulo, porque viola la Constitución de 1876, porque viola la Constitución vigente, porque viola el ordenamiento jurídico español de hoy y de 1898, y es además violatorio del derecho internacional. Yo pienso que con esa declaración de inconstitucionalidad del artículo 9 se abrirían las puertas para que cubanos y puertorriqueños accedamos a la ciudadanía que nos corresponde, la que nunca debieron habernos quitado. Y yo apelo a los hermanos españoles que comprendan la situación de destierro que nosotros estamos sufriendo, que es importante tener la solidaridad. Nosotros comprendemos la importancia de ser ciudadanos y que estamos expresando que no debemos haber salido nunca y que es importante. Yo a veces me emociono un poco y pierdo el hilo, pero creo que es la única salida a la libertad. Gracias. Por supuesto, si tienen preguntas, con mucho gusto puedo responder. Sí, vamos a ver. Yo tengo la doble condición de abogado e historiador. Entonces puedo analizar estos fenómenos desde los dos puntos de vista. Y eso me ha hecho llegar a la conclusión de que la fuerza de las armas se impone sobre el derecho. Esa famosa frase de "Mai vicis", pobre de los vencidos. Inter armas silen leges. Exacto. Entonces, vamos a ver, tú me has comentado que vives en Chicago. Sabrás que hay un estado en Estados Unidos que en cuestión de 80 años cambiaron 5 veces de nacionalidad. Me refiero a Texas. Los tejanos eran españoles de Nueva España, luego fueron mexicanos, luego fueron de la República de Texas, luego fueron de los Estados Confederados de América y luego fueron de los Estados Federales de América hasta hoy en día. No hablemos de Alsacia y Lorena, que serán alemanes, franceses, han cambiado 4 o 5 veces de nacionalidad, el territorio y las personas que viven en él. Entonces yo, apelando a lo que he dicho antiguamente, antes del tema de que la fuerza se impone, me recuerda el saco de Roma cuando Álvaro de Ávalos fue a ver con unos capitanes al Papa, creo que era Clemente VII, y entonces Álvaro de Ávalos, como conquistador de Roma, se puso duro ante el Papa, y el Papa se tiró un poco para atrás y un cardenal le dijo: ir con cuidado, que estáis ante su santidad y estáis en el Vaticano. Y Álvaro de Ávalos dijo: donde usted ve mis botas, mire mis botas, donde hay botas españolas, eso es España. Quiero decir que a ver,
Yo comprendo el tema tuyo. También me gustaría saber cuántos demandantes hay, a cuántas personas representas, pero ojalá lo ganéis, pero yo tengo que ser sincero, lo veo complicado. Desde el punto de vista jurídico y luego también desde el punto de vista popular. Si fuera Puerto Rico, sí, yo sé que hay sectores, he tenido contactos con sectores, con gente de Puerto Rico que están en la línea tuya, pues, como los que estamos aquí, de la reunificación. Son minoritarios, pero existen. Ahora, en Cuba lo veo complicado. Es que incluso si nos vamos al año 98, los cubanos eran en gran parte independentistas. Los puertorriqueños no. Puerto Rico nunca se subió contra España. Los cubanos no. Las personas que trabajan en el campo, no lo sé, pero había partidas, ejércitos enteros luchando contra el dominio español. La guerra de los 10 años sí que os voy a contar. O sea, simplemente esta es la reflexión que quiero hacer. Pero aquí hay que hacer un matiz. Hay que usar la sinécdoque con responsabilidad. Es decir, el todo por la parte por el todo. Porque es cierto que en Cuba la guerra civil de 1868 al 78, pero los insurgentes la perdieron. ¿O no? Costó 10 años, ¿eh? Pero la perdieron. Bueno, costó 10 La años. perdieron. De ahí a decir que era una mayoría, no hay datos. No hay datos y en realidad eran más los españoles que luchaban con España que los que luchaban en contra, con lo cual no hay esa mayoría. Por otra parte, es cierto que un grupo de insurgentes cubanos, además, financiados en sus exilios de Tampa, Cayo Hueso, etc. Pero de ahí a decir que eran mayoría... Dejémoslo eso. No. Si fuera mayoría, no hubiese hecho falta desnaturalizar a toda la población. Pero si hubieran sido mayoría, igual no es legal desnaturalizar a toda la población. Es decir, ¿dónde está? La mayoría pueden hacerse cubanos o marcianos, lo que tú quieras. Pero el que es español, que no quiera hacer eso, ¿por qué hay que desnaturalizarlo? Entonces, ya digo, puede ser que no logremos lo que queremos, pero vamos a lograr algo muy importante. En primer lugar, vamos a lograr un pronunciamiento jurisprudencial. Es decir, estamos dispuestos a llegar a Estrasburgo, y Estrasburgo se pronunciará al respecto. Y por otra parte, es un tema que está vivo en Cuba. Y queremos visibilizar a esos cubanos que están pidiendo la ciudadanía de sus mayores. Con toda la razón les toca, les corresponde, porque sus mayores fueron desnaturalizados de manera forzosa. Entonces, si lo vamos a lograr o no, bueno, esa es la batalla que estamos luchando. Pero no, a ver. Hay dos cosas. Una es que un colectivo más o menos numeroso de cubanos adquiera la nacionalidad española, y otra cosa es el título de la conferencia, que Cuba se convierta en una comunidad autónoma. Son cosas muy diferentes. Sabes perfectamente que incluso ganando la demanda del tema de la autonomía cubana, el Estado cubano se va a negar a cumplir esa sentencia. O sea, no pero el Estado cubano no tiene que cumplir ninguna sentencia. Bueno, si Estrasburgo me has dicho tú que... El Estado cubano no tiene que cumplir la sentencia. La sentencia la tiene que cumplir el Estado español, otorgando la ciudadanía. Vale. O sea, Vale. El Estado cubano aquí no entra. ¿El título de la conferencia? Correcto, tienes razón. Yo pienso que Cuba estaría mucho mejor dentro del ámbito político español, pero no es una decisión que puedo tomar yo. Y aún así creo que una reunificación o convertirla en comunidad autónoma es el último paso. Es el último paso y será una consecuencia natural de que la mayoría de la población sea española. Pero tienes razón que el título no tiene mucho que ver con el tema de la ciudadanía. En eso le doy completamente toda la razón. Esto ha pasado con los sefardíes. La misma ratio. O sea, es la misma razón. Y si funciona con los sefardíes, es cierto que son 50.000 y es cierto que hay propiedades incautadas. Es cierto. Pero si es la misma razón, o sea, de judíos que fueron expulsados de los reinos hace 500 años, ¿cómo no va a funcionar para cubanos y puertorriqueños que fuimos
expulsados, además sin que nosotros interviniéramos hace 120. Sí, una cosa que quería preguntarle, sin conocer a fondo el tema, pero me da la impresión de que la cosa resultaría mucho más fácil, más sencilla, en el caso de Puerto Rico. Porque a fin de cuentas, pues Cuba acabó formando su propio Estado, y una vez que un Estado echa a andar, pues no resulta tan sencillo recortar el Yo diría lo contrario. Pero claro, en el caso de Puerto Rico, nunca ha tenido un Estado independiente. Después ha estado sometido pues, a la tutela permanente de los Estados Unidos. Y eso lo hace más difícil, no lo hace más fácil. Por lo tanto, Cuba sí estaría más fácil, ¿no? Porque además es un país en el cual la ciudadanía española es más atractiva, es más buscada, es más cotizada. Bueno, porque no hay libertades, porque la ciudadanía cubana no sirve para nada, porque el Estado es opresivo, por todas esas razones. Por lo tanto, yo pienso que Cuba estaría más cerca que Puerto Rico. Puerto Rico tiene que competir con la ciudadanía norteamericana y tiene que salir de ese estado de la libre asociación, que yo pienso que es un poco más complejo. Pero en el caso cubano, el hecho de que es un estado soberano, pues tiene menos ataduras, digo yo. Y en todo caso, hay antecedentes históricos. Porque a fin de cuentas, la República Dominicana, Correcto. en el año 1861, pidió la reinserción en España y efectivamente se produjo. Lo que pasa es que luego la cosa se torció por cuestiones que ahora no vamos a analizar, pero es un precedente histórico. Correcto, así mismo es. Hace cuestión de un mes, las Islas Cook pidieron la libre asociación con Nueva Zelanda, lo cual es algo interesante, porque Islas Cook pertenece a Gran Bretaña y Nueva Zelanda, bueno, es un estado soberano, entonces están en libre asociación. O sea que no es algo tampoco tan traído por los pelos. Y bueno, también está el Reino de los Países Bajos con sus países constituyentes, Aruba, Curazao. Sudán, que también se han dividido en dos. Sí, correcto, pero no conozco la relación que existe entre los dos. Ahí no tengo suficiente También hay, digamos, unos que se quedan a un lado de la raya y otros a la otra. perfectamente. Los derechos individuales, pues no creo que se tenga mucho en cuenta. Bueno, me has traído un ejemplo difícil, No, pero que de esto es de hace sensación. 2 días, o sea. Claro. En realidad no tengo información para emitir un juicio al respecto de Sudán. Yo creo que en el caso de Cuba, sí es verdad que desde el punto de vista legal tienes toda la razón, porque en Cuba hay un régimen autonómico que se implantó en diciembre del 97, Correcto. si no recuerdo mal, y los historiadores reconocen con que en Cuba, en aquel momento, guerra de Cuba, había la insurgencia, había muchos independentistas, pero es verdad que probablemente los historiadores lo reconocen, Tomás, por ejemplo, el inglés lo reconoce en sus libros sobre Cuba, que la opinión mayoritaria de Cuba nunca fue independentista, porque había entre los unionistas, digamos, españolistas, y luego el autonomismo cubano, que no era independentista, había 2/3 de gente que no deseaba la independencia. Realmente es verdad que fue impuesta por la ocupación norteamericana para convertirse en un satélite. Totalmente de acuerdo. Tengo un dato para usted que apoya esta cuestión, y es las elecciones para el gobierno autonómico. O sea, fue increíble la cantidad de personas que participaron en esa elección. Estamos hablando, Cuba en guerra, estamos hablando entre el 48 y el 52% del padrón electoral. Eso me indica, fue gente que fue a votar por el gobierno autonómico. Eso no me indica a mí una mayoría de la población que quiere independencia. Eso me indica una mayoría de la población que quiere ese gobierno autonómico, que funcionó además por 11 meses. El gobierno de Gálvez, que es enterrado, pero el gobierno de Gálvez hizo mucho. Es decir, la zafra ese gobierno hizo la zafra en plena guerra. O sea que no estamos hablando de no poca cosa. Pero claro, estas son cosas que no se divulgan porque no conviene, porque toda la historia que no se usa para justificar la independencia pues es echada a un lado. Y esto es una prueba de que los cubanos queríamos la paz, y estábamos bien dentro de la autonomía. O sea que... Otra cosa es que lo que planteáis, yo lo veo a largo plazo, que primero tiene que caer el régimen comunista, luego a largo plazo creas esa conciencia más de unificación. Pero es verdad que desde el punto de vista legal tienes toda la razón. Yo diría que no hay ningún impedimento para que los cubanos mañana mismo seamos españoles. Y eso va a hacer caer el régimen. Porque Cuba, Cuba no. Perdón por la sinécdoque. El gobierno cubano o la tiranía cubana estaría reprimiendo ciudadanos europeos, ciudadanos de la OTAN. Que ya eso son cosas mayores.
Y yo pienso que forzaría a Europa a mirar de otra manera a Cuba, que realmente Estados Unidos y Europa han normalizado el problema de Cuba. O sea, la tiranía, el régimen cubano mata, encarcela, digamos, asfixia de hambre a sus ciudadanos Por miedo. pero esto sería una herramienta, no es igual que sean ciudadanos cubanos, que sean ciudadanos españoles. Al margen de ese proceso legal que está llevando a cabo, Sí. usted está también abriendo camino de información a la población. Bueno, aquí está. De acuerdo. Bueno, Permítame. yo quisiera saber si usted lo va extendiendo por otros países y va mencionando este hecho, está explicando. Es que, permítame que conteste yo, es que de la misma manera que hay unos objetivos de máximos, que como ha dicho el señor son difícilmente asumibles, hay unos objetivos de mínimos. Y estos objetivos, gracias a Dios, sí que se están consiguiendo. Y es visibilizar este problema, que antes pues era anónimo. Yo entiendo que, claro, hasta que no se produzca una ventana de oportunidad, algunas de estas políticas son utópicas, ¿no? Pero bueno, dentro del margen de lo posible sí que se está actuando muy bien. Hay una sed muy grande de conocimiento, bueno, y una sed para realmente para ser ciudadanos españoles, ¿no? Y como ha dicho nuestro amigo Michael, una manera de empezar la reunificación y de acabar con la dictadura cubana, sin plantear por ningún conflicto armado, sería simplemente eso, que la gente decidiera ser española. Yo he viajado 2 veces a Cuba y realmente fue el viaje que peor lo pasé. Lo lamento mucho. No, más que nada por lo que hablaba con la gente, porque a mí me gusta mucho integrarme y hablar con el pueblo. Tienen una dignidad impresionante, no son pedigüeños, pero cuando estás por la calle te dicen, mire cómo va mi hijo, y ves que su hijo va descalzo. Y entonces no es que te pidan, sino que tú misma haces lo posible. Luego, por ejemplo, la gente está muy callada, pero por miedo. Sí, es cierto. No porque no se quieran rebelar, porque saben que si no van a por ellos. Si quieren comerse una vaca, un ganadero o un de eso, tiene que matarla o ahogarla primero para que vaya al comité y mire que la vaca se ha muerto para que se la puedan comer. Es horrible. Es horroroso. Es Luego hay horrible. tiendas para turistas y tiendas que no. Es horrible, sí. Y yo estuve hablando con muchísima gente, ya te digo, la primera vez me sorprendió mucho.